La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Un cappuccino, por favor. A mí café con leche. Y un frappé de moca. Expreso doble cortado. Un café con... Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos están escuchando. Soy su amigo José Ramón Mundo González, el hombre del café, en este su programa favorito, Un Café con. El día de hoy les tengo preparado un programa muy especial que nos va a transportar a todos a nuestra infancia. Vamos a recordar cuando éramos niños y aquellos que no han dejado de serlos, sobre todo aquellos que nacieron antes de los 70, les traerá muchísimos recuerdos, porque vamos a hablar, ¿saben de qué? De los juguetes, de los juegos que existían en la década de los 50, de los 60, todavía de los 70, antes de que la tecnología nos invadiera y los juegos se convirtieran en entretenimientos individuales para los niños y que ahora ya difícilmente socializan. ¿Quién de ustedes no jugó canicas? ¿Quién de ustedes no jugó matatena con los huesitos de colores de chabacano? ¿Quién no jugó al tacón? Sí, al tacón. Aquellos jóvenes que nos están escuchando, con un tacón de zapato usado, sobre todo, se jugaba un juego llamado tacón. Se pintaba ya sea sobre la tierra o sobre la banqueta un círculo o un rectángulo, y ahí se jugaba tacón con monedas. ¿Quién no jugó trompo? Pero no trompo de los que actualmente existen, de esos trompos de plástico que ya son muy fáciles de manipular y que supuestamente hacen mil cosas, hasta luminosos son. No, los viejos trompos de madera, con su cuerda de algodón y todos los truquitos para tener un buen trompo. ¿Quién no jugó yo-yo? De esos viejos yoyos, la marca Yomi, Duncan, Russell, que eran los únicos yoyos que existían en el mercado. ¿A quién no le trajeron en el Día de los Reyes su bolsa de muñecos, de soldaditos, sus canicas? Y bueno, no discriminemos a las niñas. Las niñas eran felices y les traían su juego de té. Ahora las niñas dirán, bueno, ¿y esos qué son? Su juego de té eran utensilios de cocina, miniatura, trastos de cocina, y los más famosos en esos tiempos eran hechos de aluminio, algunos pintados color azul, color amarillo, color rosa, pero eran los clásicos juegos de té. Las muñecas que si acaso llegaban a hablar ya era así una maravilla. No hacían tantas cosas como las muñecas de hoy en día y no había tanta variedad. No existía ni siquiera la Barbie, imagínense. Eran otro tipo de muñecas, las muñecas Lili Ledi. Eran la marca famosa de muñecas de más prestigio. Y muñecas de trapo, jueguitos de cocina, eran lo que las niñas tenían para jugar en ese entonces. Y pues ya todos juntos, niños y niñas, pues las rondas infantiles, que ahora muchos niños, si acaso las llegarán a jugar en las escuelas, y eso alguna que otra, pero ya en las calles, en sus casas, pues no. Supuestamente la inseguridad, supuestamente el tráfico, y yo creo que muchísimo más a veces la apatía de los padres de querer convivir con los hijos. Entonces dicen, pues mejor no lo dejo salir a la calle porque es muy inseguro. Pues sí, pues no lo dejes salir, mejor sal con él o sal con ella a jugar a la calle. Apropiémonos de las calles nuevamente, las calles eran nuestras en esos tiempos.
Yo no digo que salgan a jugar en los ejes viales, ni en Tlalpan, ni en Periférico, ni en el Viaducto, pero sí en sus calles, en las calles de sus colonias. Esas calles son nuestras, apropiémonos nuevamente, enseñemos a los niños a jugar en ellas, con la supervisión de los adultos, para que no haya pretexto de que pasan muchos coches, de que les pueden hacer algo, se los pueden hasta secuestrar. No pongamos pretextos, saquemos a los niños a jugar, enséñenles esos juegos que jugaban ustedes de niños, aquellos que nacieron antes de los 70s, recordarán todos ese tipo de juegos donde no intervenía la tecnología, donde no había estos juegos de video, que ahora a los niños de alguna manera los abstraen de su realidad. Muchas veces los papás les están hablando y ni pelan, ni hacen caso, porque están más entretenidos con el juego de video, con los juegos de video ya sea individuales, en las tabletas, en los celulares o en las pantallas. Y los papás, para desprenderse de los niños, pues, mejor le compro un juego de video, o le compro sus videos favoritos y sus películas favoritas, y nos ponemos a verlas 1000 veces, con tal de que el niño no me cause problemas, que esté embobado ahí frente a la pantalla, frente a su tableta o frente al celular. Aléjenlos de eso. Llévenlos a los viejos juegos que ustedes jugaron, y si no les tocaron, pues pregunten. Hasta turistas pueden jugar el Monopolio, pero muchísimo más atrás estaban los juegos de mesa. Me imagino que algunos recordarán la oca, el coyote, la lotería, serpientes y escaleras, que eran juegos entretenidísimos. Si algún día ustedes se los quieren mostrar a sus hijos, se la van a pasar, pero de maravilla. A los niños les van a encantar. Les digo esto porque yo lo practico a veces con muchos niños y les gusta ese tipo de juegos que no conocen, que ni siquiera saben que existen, y son muy divertidos. Pero, a ver, vámonos por partes. De los viejos juegos que todos jugábamos, a veces hasta niños y niñas, yo creo que el más clásico de todos y el más popular son las canicas. ¿Quién no en su infancia tuvo canicas? Ya sea propias, prestadas, ganadas en un juego, las canicas. Y las canicas eran un juego maravilloso, se hacían muchísimas cosas con ellas, tenían sus propios códigos. Bueno, cada juego tenía sus códigos, sus valores, sus reglas. ¿Que quién las hizo? Quién sabe, pero funcionaban a nivel popular. Y además, las canicas, la matatena, el yoyo, el trompo, el tacón, eran juegos que tenían una temporada. Cierta época del año se jugaba ese juego a nivel toda la ciudad. Todos los niños de todas las colonias populares los veías jugando ese mismo juego. Por ejemplo, la matatena, que eran los huesitos de chabacano pintados de colores, se jugaban más o menos entre junio y julio. Me imagino que porque es la época en donde había chabacanos. El yoyo más o menos se jugaba por la Semana Santa, y habían hasta exposiciones y promotores de las marcas famosas que eran Yomi, Duncan, Russell, que pasaban a las escuelas y hacían exhibiciones para que los niños se entusiasmaran y fueran con sus padres para que les compraran el yoyo de moda. En ese entonces, esos yoyos, el Yomi, que es el que a mí me gustaba, costaba 5 pesos, que 5 pesos era una cantidad más o menos elevada para un niño. Casi ningún niño se la daban para gastar 5 pesos. A mí me daban para gastar 20 centavos diarios. El trompo también tenía su época para jugarlo. El tacón, que les repito, el tacón era con un tacón de un zapato viejo, se desprendía, se le quitaban los clavos, se limpiaba y con ese se jugaba. Pero regresemos a las canicas. Las canicas son como estas que les estoy mostrando, que traje aquí algunas. Estas canicas eran mías de niño. Por fortuna todavía en algunos lugares donde venden juguetes venden canicas,
y muy económicas, pero estas todavía las rescaté, eran mis canicas. Y cada canica tenía un nombre y un valor. ¿Quién se los puso? ¿Quién sabe? Pero era un código universal el de las canicas. Por ejemplo, esta canica grandota, que eran más bien como de exhibición, se llamaban bombochas. Y con estas comúnmente no se jugaba al juego de las canicas, se jugaba a veces para tirar soldaditos. Se afiliaban un grupo de soldados de un lado de la banqueta, del otro del grupo contrario, separaban los soldaditos y con ese tipo de canicas se tiraban. El que tiraba todos los soldados era el ganador, pero eran canicas más o menos más allá de exhibición, eran las bombochas, por lo grandotas. Estaban estas canicas que se llaman tréboles, porque tiene una especie de trébol en el centro, son medio transparentes, con colores en forma de trébol en el centro, como ese también. Y ese tipo de canicas tenían un valor, se jugaba por un ponche. ¿Qué significaba ponche? No lo sé, pero era la medida, el valor con la que se jugaba, de un ponche grande o ponche chico. Esta canica es un ponche grande. Esta canica de un solo color es un ponche chico. Y estaban las agüitas que eran canicas transparentes y de colores. Las agüitas, si eran grandes, valían medio ponche. Si eran chicas, no servían para jugar, estaban muy chiquitas. Era más bien para traerlas de colección. Este tipo de canicas que son de un solo color, eran ponches nada más. Y si eran de color rojo, se les llamaba diablitos. Y algunos, por alguna cábala, decían que era su canica favorita. Yo traigo mi diablito, así decían los chavos cuando estábamos jugando. Y sacaban sus canicas. Las canicas se guardaban en un calcetín viejo. Sí, aunque se rían, en un calcetín viejo. Sacabas tu calcetín viejo, que no tuviera hoyos, porque si no se te iban todas tus canicas por ahí, y ahí echabas todas tus canicas, y las traías colgando de la cintura. Entre más grande y más pesado que eso significaba, o que tenías mucha lana y te habían comprado muchas canicas, o que eras muy bueno para las canicas. Cuando se era bueno para un juego en ese entonces, trompo, yoyo, matatena o canicas, se le decía que eras muy vago. Vago en la jerga popular de los niños jugando era que eras muy bueno. No juego contigo porque eres muy vago, me vas a ganar. Después ya los adultos la palabra vago la han utilizado de manera despectiva. Vago es el que anda en la calle sin hacer nada, pero no entre los que jugaban como niños. Vago era el que era bueno para algún juego. Ese era muy vago. Entonces el que era vago para las canicas traía su calcetín llenísimo de canicas, y porque las había ganado en diversos juegos. El clásico juego de las canicas era el hoyito. Antes en la Ciudad de México, en la mayoría de los lugares había zonas en las calles con tierra. No estaban pavimentadas en su totalidad como actualmente. Había llanos con tierra en donde a cierta distancia se hacía un hoyito pequeño y se contaba también cierta distancia, se ponía una raya, se trazaba una raya sobre la tierra, y ese era de donde se empezaba a jugar. La idea era entrar al hoyito, y el que entraba al hoyito era el que podía matar a los demás pegándoles con la canica. Pero había técnicas para también jugar la canica, las canicas, y dos fundamentales, que era tomarla más o menos de esta manera, pero con el huesito de la articulación del pulgar, y con eso se impulsaba, y se le decía que sabías tirar de huesito, esos eran los buenos. Si la tomabas con la uña del pulgar, te decían que se tirabas de uñita y te hacían burla. O sea, tiras de uñita y le vas a la América además. Entonces, pues yo confieso que yo era de esos niños.
tiraba de uñita y sí, debo de confesar en algún momento mi pecado. De niño sí le iba a la América, imagínense. Tiraba de uñita y la América. Entonces no era bueno para las canicas, era bastante malo para las mismas. No, era yo niño, no eran niñas las que tiraban de uñitas, no soy niña. Y había, el juego era fabuloso porque se ponían a jugarlo 5, 10, hasta 15 jugadores, los hoyitos. Se jugaba a veces por parejas. Y dentro del juego para las canicas había uno que se hacía con un círculo. Se hacía un círculo en la tierra o en la banqueta de cemento si la había. Y en medio se hacía un rombo. Y en todo el perímetro del rombo se colocaban canicas. Y desde afuera del círculo se tomaban las canicas, los tiradores, desde ahí tenían que sacar las canicas del centro. Si tu canica se quedaba, ya perdías, te esperabas hasta que alguien la sacara. Y eran juegos muy divertidos, muy divertidos. Te pasabas días enteros jugando canicas. Había códigos de lenguaje, no hagas carritos. No hagas carritos quiere decir que no le podías pegar muchas veces a la canica, a la misma canica, y había una regla, o sea, 3 y buena. Quiere decir que le podías pegar 3 veces seguidas y no más. Porque hay unos que le pegaban muchas veces para acercarse a otra canica o al hoyito. Entonces eso se llamaba hacer carritos, y se prohibía entre los que sabían jugar hacer carritos. Tenías que tirar a ras de suelo. Si te castigaban, te decían altas hasta sus rodillas. Entonces tenías que levantar la mano parado hasta la altura de tu rodilla, y de ahí tenías que tirar hacia la canica contraria. Están las famosas chiras y chiras pelas. Si tú tirabas a una canica y esa le pegaba a otra, eran chiras. Y si salía de la zona de tiro, eran chiras pelas. O sea, porque estás perdiendo el juego. Si las canicas se juntaban, que no había separación entre ellas, el contrincante al cual estabas pegando su canica podía decirte altas. Altas quiere decir que tenías que pararte casi a la altura de tus ojos, y desde ahí con otra canica tenías que dejarla caer en medio de las dos para separarlas. Era un juego muy divertido. A mí me gustaba mucho, aunque no era muy bueno, aunque casi siempre perdía mis canicas, pero me pasaba todo el día con mis amigos, todo lleno de tierra, jugando canicas. Y ya cuando nos aburría, con las mismas canicas sacábamos nuestros soldados, hacíamos hileras de los mismos, y con las canicas los tirábamos. Era un juego muy divertido. Yo creo que muchos que me están escuchando les traerá recuerdos de jugar a las canicas. De hecho, nuestra primera canción del día de hoy tiene referencia al juego de las canicas. Es Pichicuás con se me fue con Chava Flores, uno de mis compositores predilectos, ya se me estaba olvidando. Y ahorita vamos a seguir platicando de otros juegos. La matatena, para lo cual que muchos seguramente ni la conocen. Por ahí me hice la tarea de buscar algunos de mis huesitos. Tenía yo muchísimos, no los encontré, solamente traje unos poquitos. Son estos, son huesos de chabacano, eran pintados de colores. Lo único que traigo más o menos pintados es de color verde, los demás ya están despintados por el uso. Imagínense, yo tenía 5 o 6 años cuando jugaba matatena con estos huesitos. Casi en todas las tiendas, estanquillos, mercados, se vendían huesitos en la época de ese juego, y eran baratísimos. Por 5 centavos los vendían por pares, de a 2. Por 5 centavos te daban 5 pares de huesitos. En la zona de la Merced los comprabas por kilo.
pero para jugar los comprabas por pares en las tienditas o en el mercado. Igual también los traías en tu calcetín, en un calcetín viejo traías tus huesitos. Y para este juego sí que era yo bueno, en este sí era yo bien vago para los huesitos. Ahorita después de nuestro primer corte les voy a contar las anécdotas de los juegos de los huesitos y los diferentes juegos que se hacían también con estos huesitos bonitos de chabacano, que marcaron también toda una época. No sé por qué desaparecieron, a lo mejor porque ya no habrá chabacanos, aunque sí en la época de fruta de chabacano sí los encuentro en los mercados. Yo creo que ya no son redituables como muchos de los juegos populares, pero ahorita seguiremos platicando de los juegos. No son los juegos del hambre, aunque sí nos daba mucha hambre en esa época, en los juegos de los 60s, que fue cuando los empecé a jugar. Todavía hasta los 70s se sigue jugando ese tipo de juegos. Vamos a escuchar esa primer melodía, que es Pichicuás, una canción muy padre, de esas a veces medio de doble sentido, con el gran Chava Flores. Y continuamos platicando de los juegos y después les voy a mostrar toda mi colección que traje de soldados, de carritos, mi trompo, mi valero y algunas anécdotas de juegos de niños. Nos vamos a nuestra primera melodía. No se vayan, regresamos. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión, con nuestro compromiso, a temperar las diferencias de este país y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did, we're all for real, not a dream. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Radialistas apasionadas y apasionados y Voces Ciudadanas México presentan Mitos que matan el alma. Mito 1. Las mujeres se lo buscan. Las mujeres se quejan de que las tratamos mal, pero ellas mismas se lo buscan. Mírenme a mí, yo llego cansado de trabajar y en la casa todo está mal. La comida fría, los muchachos llorando y ellas reclamando porque me tomé un par de cervecitas con mis amigos. No pueden estar en silencio. Mujer, calla a tus hijos o los callo yo a palos. Tus hijos. Yo estoy cansado. ¿Y la mujer qué? Ella trabajó todo el día igual que él y también quiere descansar. Y espera que su marido comparta la atención a los hijos. Ya no aguanto más. ¡Ya no! ¡Cállate! ¿De qué te quejas, si tú te lo buscas? ¿Qué me busqué? No sabes criar a tus hijos y como mujer no sirves. Vete a la cocina. Vete ya. Vete ya. La violencia, un abuso de poder que daña el cuerpo y también el alma. Nada la justifica. Voces Ciudadanas contra la violencia hacia la mujer. Son las 2:30. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas.
Amigos, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Soy su amigo José Ramón Mundo González en su programa favorito, Un Café con, aquí en Voces Ciudadanas. Y pues ahora sí tenemos buena audiencia. Hay muchísimas personas que por suerte nos están escuchando y a las cuales les mandaré un afectuoso saludo. Va a haber algunos muy en especial. A nuestro querido amigo el Jaguar, que anda prendidísimo, y por ahí nos hizo unos comentarios, y como aquí no tenemos censura, pues los voy a repetir. El Jaguar dice que ahora los políticos se juegan las canicas, jugando a los soldaditos, para jugar a las escondidas, desapareciendo por ahí algunas personas, jugando con sus huesitos. Un comentario muy fuerte, muy crítico, desgraciadamente muy real. Gracias, mi buen amigo el Jaguar. No te conozco personalmente, pero sé que eras toda una institución aquí en esta estación. Ojalá y muy pronto nos invites con gastos pagados allá a Cancún, porque al parecer creo que sí va a haber esa invitación, y ahí estaremos acompañándote. Ojalá nos sigas escuchando, amigo Jaguar. Un saludo muy afectuoso y felicitaciones y un abrazo fraterno a Francisco de Sousa, porque es su cumpleaños. Mi hermano, un abrazo fuerte, que te la pases como se te pegue la gana, pero pásatela bien, muy, muy, muy bien. Francisco de Sousa. También un abrazo, saludos a Estela Ramos, Valeria Martínez, Raúl González N, Alicia López, a mi buen amigo el patrón, que el día lunes estrenó su programa y que va a ser todo un éxito, estoy segurísimo, amigo Edgar, el patrón. Para Evelyn Rosendo, Beatriz Barrera, Víctor Sandoval, Elizabeth Berber y Luis Lero. Y dos muy especiales que guardé al final. Uno para mi queridísimo amigo Charlie Sotelo. Amigo, muchísimas gracias por tus buenos deseos en el día de mi cumpleaños. Eres un entrañable amigo, te mando un fraternal abrazo. Me imagino que muchos de estos juegos tú los jugaste, porque somos vecinos. A ti te gustaban mucho ese tipo de juegos. Y un saludo muy en especial, un abrazo cariñosísimo a Edith Robles. Te quiero mucho, ya sabes, Edith, muchísimo. Te mando un abrazo, eres una enorme mujer. Te quiero mucho, Edith. Y pues seguimos aquí con nuestros juegos, con nuestros juguetes. Le estaba platicando del juego de la matatena, pero quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis, y seguimos con esto, porque no quiero que se me olviden otro tipo de juegos que eran producto de la imaginación, de la creatividad de los que éramos niños, sobre todo niños sin muchos recursos, que a veces no teníamos, pues a veces para los juguetes. ¿Quién de ustedes, de los nacidos antes de los 30, no jugó haciendo sus zancos, sus propios zancos? Y los hacíamos, los que lo jugaron, ¿se acuerdan? Con las latas de leche, de 1 litro de leche nido, las perforábamos, les poníamos un alambre que nos servían de asas, subíamos nuestros pies ahí y andábamos jugando a los zancos. Eso nos divertía muchísimo. A los niños de la actualidad dirán, ay, pues qué tontería. Háganlo, es divertidísimo. Mejor que sus juegos de video, mucho mejor que sus juegos de video. O con un aro de bicicleta vieja que por allí encontrábamos, o de una llanta también de bicicleta vieja, que eran a veces un poquito más duras que las actuales. Con ese aro nos hacíamos una especie de ganchito con un alambre de medio metro más o menos, y
nos poníamos a rodar el aro y a recorrer las calles de terreno irregular, por las banquetas si teníamos la fortuna, y andamos rodando nuestro aro y dirigiéndolo para que no se nos cayera con ese ganchito que habíamos hecho. También era un juego fabuloso ese del aro, yo lo jugué muchísimas veces. O jugar a las guerritas, que era también clásico. ¿Por qué? Porque en los 60s el programa favorito de todos los niños, y que lo esperábamos con ansiedad, era uno que pasaba los domingos a las 10 de la noche, que se llamaba Combate, que trataba sobre cuestiones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, entre alemanes nazis y los soldados, supuestamente los buenos, los norteamericanos, y nos las creíamos que eran los buenos. Y entonces jugábamos a las guerritas, pero no necesitábamos, si no teníamos pistolas o ametralladoras horribles, con palos de madera. Tomamos un palo de madera y hacíamos los sonidos guturales de los balazos, y había desde de los más chistosos, para que se oyera el sonido de las balas. Y había los muertos, el que decía que no le habían dado y que no lo habían matado, hasta que matabas a todos. Era un bando contra otro bando. Eran las famosas guerritas. Que eso de las guerritas, después ya de una manera un poquito más nice, está plasmado en un libro que a mí me gusta muchísimo, una novela, que es Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, ese extraordinario escritor José Emilio Pacheco. Pero ahí las guerritas es entre judíos y islámicos, supuestamente. Por eso son las batallas en el desierto. No, las que jugábamos en las colonias populares eran las guerritas. Soldados norteamericanos contra alemanes o vaqueros contra indios. Porque eran las películas que nos pasaban muchísimo en ese entonces en la televisión. No había tantos canales de televisión como ahora. Entonces eran películas en blanco y negro donde eran esos dos tipos de películas y donde era muy bien esquematizado los buenos y los malos. Y así crecimos creyendo que los malos eran por ejemplo, los pieles rojas, y los buenos eran los vaqueros o la caballería norteamericana que los mataba. Y por el otro lado, los buenos eran los soldados norteamericanos y los malos los soldados nazis. Y así nos llegaban nuestros juguetes en Reyes, nuestros soldaditos, y así los pedíamos, que nos trajeran soldaditos, y éramos felices si nos traían ese tipo de juguetes. No quería dejar pasar estos tipos de juegos creativos, que no necesitábamos juguetes, sino solamente la imaginación y las ganas de jugar, las ganas de convivir, la chorcha, la pandilla con los cuates. Y regresamos a lo de el juego de la matatena. Pues la matatena se jugaba así, matatena, que era con los huesitos de chabacano. Y el conteo era por pares. De hecho había un juego en el cual se agarraba uno en el puño, lo cerraba y le decía al contrincante pares o nones, y el contrincante tenía que adivinar. Si decía pares, uno abría su puño, se empezaban a contar por pares. Si salían pares, ganaba y se llevaba todos los huesitos el oponente. Si sobraba uno, eran nones, y si él había dicho pares, pues perdía y tenía que pagarme esa misma cantidad de huesitos, y viceversa. Y el juego de matatena tenía también sus códigos. Tomabas todos los huesitos sobre la palma de tu mano, depende el número de contrincantes y a cuántos huesitos estaban jugando, cuántos pares jugaban. Si eras muy buenazo, jugabas más de 5 pares por contrincante. Estás hablando de 10 huesitos, más 10 huesitos del contrincante, 20. Y si había otro más, ya eran 30. Pero si eras un súper buenazo, llegabas a jugar hasta de 10 pares. ¿Te imaginas como 40, 50 huesos sobre tu mano? Después tenías que hacer un movimiento, voltear tu mano, que los huesitos fueran en el aire y te cayeran en la parte de arriba de tu mano. Y ahí es donde se veía qué tan bueno eras, porque a algunos se nos hacía esa especie de curva en la mano, los que están viendo, se le llamaba cuchara. Entonces uno decía, no, es que tú eres bueno porque tienes cuchara. Y yo de niño pues sí tenía cuchara y era bueno además era bueno para los huesitos.
Entonces eso hacía que te cayeran un mayor número de huesos cuando los volteabas, y después otra vez tenías que volver a regresar a la posición inicial, y ahí no se te tenía que caer ni uno. Si se te caía alguno, perdías. Los que quedaban después abajo, tenías que empezar a tomarlos uno a uno, aventando el huesito hacia arriba, y antes de que cayera, recoger sin tocar a los demás huesitos. Si se extendía muchísimo los huesitos, también si estabas jugando entre los buenos, entre los vagos, te decían, es que hiciste mucha plaza. Quería decir que tus huesitos estaban muy expandidos, entonces te los cerraban, te los amontonaban para que fuera más difícil. Eso ya eran como que los códigos cuando eras ya más bueno para jugar. Y si eras ya no solamente bueno, si eras ya un máster de los huesitos, aparte de que aventabas el huesito hacia arriba y antes que cayera tomaras los de abajo, había otra que se llamaba uña de gato, que era casi un malabar con la mano. Elevabas el huesito antes de que cayera, como una garra de gato, tenías que agarrarlo y agarrar los de abajo. Eso era un súper buenazo. Entonces pocos jugaban uña de gato. Y para los ñoños, para los que no sabían jugar, o para las niñas, jugaban de pollito. Entonces ahí ya no tenías que hacer los malabares con la mano, sino te colocabas solamente un huesito en la parte de arriba de tu mano, y con tu dedo índice y pulgar ibas tomando, de esta manera, si se logra ver con la cámara, ibas tomando y recogiendo los huesitos. Pues era un juego muy ñoño, era un juego para los que no sabían jugar o para las niñas. Nadie jugaba de apoyito, por supuesto, o si sabían que jugabas de apoyito, pues se burlaban de ti. Y también se jugaba algo similar a las canicas, se marcaba cierta distancia, se hacía una raya, se hacía un hoyito a la distancia de donde iban a tirar, y en ese hoyito se jugaba entre varios para que conviniera, y se empezaban a aventar los huesitos. El que cayera en el hoyito se llevaba todos los huesitos arrojados. Entonces, si eras bueno, hacían el hoyito muy pequeño para que tuviera mayor dificultad. Y era muy padre ese juego porque se llegaban a juntar hasta 100 huesitos de que no entrabas al hoyito, y cuando ya le entrabas, pues te llevabas todos los juegos. Esos eran los juegos con los huesitos de chabacano. Y marcaron una época. En las escuelas, yo recuerdo cuando iba en la primaria, a la hora de recreo, salías con tu calcetín a la cintura lleno de huesitos, y todos los pasillos de las escuelas, que eran escuelas muy grandes, en los 50, 60, las primeras escuelas primarias públicas que se empezaron a remodelar de las viejísimas escuelas postrevolucionarias, que eran casas muy pequeñitas de adobe. Después se hicieron grandes escuelas, casi todas con el mismo tipo de construcción, ya quedan muy pocas en la Ciudad de México, pero eran de pasillos muy grandes. Entonces los pasillos se llenaban, no se podía caminar, porque estaban las bolas de niños que estábamos ahí jugando a los huesitos, todo mundo, los patios vacíos, porque todo el mundo estaba jugando de huesitos. Entonces yo creo que fue uno de los juegos que mayor número de niños congregaba y como que mayor auge tenían. Las canicas no se jugaban tanto porque las escuelas, pues el patio eran de cemento, entonces no había dónde hacer los hoyitos, entonces difícilmente se jugaba canicas. Los huesitos son los que más recuerdo, y todo tipo de matatena, aventarlos para que cayeran un hoyito, pares o nones, todo ese tipo de juegos, en esta época en donde uno encontraba chabacanos, que eran más o menos junio, julio y agosto. Porque dirán, en escuelas en esa época están en vacaciones. No, en los 60s no se estaba de vacaciones en esas épocas. En los 60 se entraba a la escuela en febrero y se salía hasta noviembre. Las únicas vacaciones eran de noviembre a febrero, no como ahora, que son a medio año y hay vacaciones en Semana Santa. Teníamos unas vacaciones intermedias que eran en mayo, nada más, que todavía el sector magisterial las sigue teniendo. No teníamos vacaciones en Semana Santa más que los días santos. Entonces, esos meses que les menciono, sí había clases. De hecho, era mitad del año. Entonces, por eso se jugaba mucho este tipo de juego de los huesitos.
El otro juego que les mencioné en un principio era el tacón. Y les decía que era con un tacón de un zapato usado. No podías jugar con un tacón nuevo, porque te hacían burla también los amigos. Porque eso tenías que comprarlo con el zapatero remendón, que también es un oficio que ya casi ha desaparecido en la Ciudad de México. Ya sobre todo con la entrada de zapatos chinos y otro tipo de zapatos, ya todos son desechables. Entonces, antes no. Antes nuestros zapatos eran hasta... algunos les decían, son para morir iguales. Quiere decir que eran de larga vida. Existían muchos zapateros remendones, donde llevabas tus zapatos a que les pusieran suela completa si había mucha lana en la casa, medias suelas si había poca lana, o que los fuera medio remendando para que aguantaran el ajetero diario. Y con ellos ibas a que te regalaran los tacones que desechaban, los tacones viejos. Si traían clavos se los quitabas, porque antes los tacones estaban clavados con clavos. Estaba el zapatero remendón ahí con su instrumento que tenía arriba un soporte de fierro en forma de planta de pie, donde incrustaba el zapato y ahí martillaba ya sea la suela o los tacones. Entonces ahí vas a conseguir los tacones. Y ya con los tacones ya te juntabas con tus amigos, tu pandillita en tu calle, en tu barrio, y te ponías a jugar tacón. Ya sea que hicieras un círculo en la tierra o con los mismos rectángulos o cuadros que están dibujados en la banqueta, ya te ponías de acuerdo si esa era la medida adecuada, y entonces jugabas con monedas y jugabas de a esa moneda. Casi eran de a 5 centavos lo que se jugaba. Las viejas monedas de 5 centavos de doña Josefa Ortiz de Domínguez que traían, y la águila del otro lado, con esas jugabas, tirabas, el que quedaba más cerca de la raya era el primero, y así consecutivamente. Después el último recogía todas las monedas y las echaba al centro, y si era el círculo, pues alrededor del círculo. Si era en la banqueta, en los costados, desde ahí con tu tacón tenías que tirar para sacar las monedas. Y era hasta que las sacaras del área destinada para jugar, entonces te llevabas esas monedas. Si eras bueno, pues te llevabas todas las monedas. Y así seguía el juego hasta que se acabara el dinero de cada uno de los contrincantes. Era un juego también muy divertido, y también tenía su variación el tacón. Cuando se juntaban los buenazos, ya en la calle, se hacía una distancia como de 50 metros, se medía, a veces hasta más, se ponía una raya, entonces eran 2 o 3 contrincantes, máximo 4, y era ir empujando con la moneda, con el tacón, la moneda, más bien empujando, se aventaba el tacón y salía volando la moneda. Entonces los que eran buenos pues le pegaban mejor a la moneda y llegaban primero al lugar que se había destinado como punto final, y se llevaban todas las monedas. Eso era para los buenazos. Eran las dos variedades de jugar tacón. Y otro juego similar en cuanto a las características y formato era el trompo. Y el trompo, como se los dije en un principio del programa, no es los trompitos ñoños y de niña que venden ahora, esos de plástico que están sujetos a su cuerda y que son muy fáciles. Cualquiera, casi un niño de 2-3 años ya casi los puede lanzar un trompo. Antes no. Antes se jugaba trompos con este tipo de trompos de madera, porque no existían los de plástico, y con ese tipo de cuerda se hacía bailar el trompo. Pero también tenía todo un proceso. Si el trompo era nuevo, tenías que hacerle un tallado con alguna lija, porque estaba pintado cuando era nuevo. Entonces eso no permitía que enredaras tu cuerda adecuadamente, se te resbalaba. Entonces tenías que desgastarlo de alguna manera. La cuerda también tenías que hacerle un nudo en cada extremo para que tu cuerda te durara, y tu cuerda la comprabas casi en todas las tienditas, mercados, papelerías, por metros, de acuerdo al tamaño de tu trompo, y tenías que remojarla en agua para que se ablandara, porque estaban como protegidas con una sustancia pegajosa que las endurecía un poco. Entonces no eran
funcionales para jugar el trompo. Entonces tenías que sumergirlas en agua. Ya las sumergías en agua, se secaban y entonces sí, a darle con tu trompo. Pero tu trompo también tenía otras características. Tenías que escoger un buen trompo, tu trompo favorito. Y casi todos los trompos que vendían, la punta, esta punta que les estoy enseñando, que es metálica, era de clavo, de un clavo. Entonces esa punta no era buena para jugar trompo, porque consistía en que lanzaras el trompo, bailara. Si eras muy bueno tenía que zumbar el trompo y lo recogías con la mano, de esta manera lo recogías y tenías el trompo aquí, bailándote. Entonces, si era hecho con punta de clavo, te lastimaba la mano, te hacía una herida, te abría la mano. Entonces, lo que hacíamos todos, comprábamos nuestro trompo y de inmediato, con unas pinzas, le sacábamos la punta y comprábamos un tornillo. Al tornillo lo descabezábamos y le poníamos ese tornillo, y sobre la banqueta o sobre una piedra lo ibas limando para redondear la punta y que lo hicieras suavecito, así le decías, livianito, para que el trompo, otro de las cosas que se decían dentro de la jerga popular de jugar trompo, era que se quedara dormido. Que se quedara dormido es que durara muchísimo tiempo bailando sobre tu mano, o que tardara mucho, porque habían dos juegos clásicos. Uno muy parecido al tacón, que hacías un círculo en la tierra o sobre la banqueta, arrojabas monedas y según como hubieras quedado al arrojar tu moneda, te tocaba jugar tu trompo y tenías que sacar con tu trompo las monedas. Bailabas tu trompo, lo tomabas con la mano y lo arrojabas sobre las monedas, y tenía que ir sacando las monedas del área destinada. El que sacara más monedas pues era el ganador. El trompo, que por eso es importante que un trompo durara mucho bailando. Era muy importante el tipo de punta que debería de tener, el tamaño del trompo, la duración del mismo, el tipo de madera. No todos los trompos eran buenos, algunos que se rompían o se rajaban cuando con el sol o con el agua. Entonces eran malos trompos. Tenías que tener tu trompo favorito. Y el otro juego, que era el juego de salvajes, el juego de los buenos, era el de matar trompos. Te juntabas y ya donde fuera tierra o la banqueta, el que perdía lanzaba su trompo y el ganador con tu trompo tenías que pegarle al otro trompo. ¿Y cuál era la idea? Despedazarlo. Hasta que no lo despedazabas al otro, el juego no se terminaba, o hasta que decías que ya no querías jugar. Pero esa era la idea, de romper trompos. Entonces el más bueno es el que tiraba al último, porque tenía para escoger, para romper algún trompo. Desde que lanzabas tu trompo en esa posición, lo aventabas, y ya si eras bueno lo aventabas sobre los trompos, para que con la punta les pegara y los empezara a despedazar. Era un juego también muy divertido, bonito, que te entretenía muchísimo tiempo. De esa manera miren, aquí vamos desenrollando, y de esa manera hay que ir enrollando. Si se dan cuenta, ya no se resbala la cuerda. Quiere decir que el trompo es bueno, que está ya lijado, que la cuerda también ya tuvo su proceso de ablandamiento. Y ya uno con un extremo la enrollaba sobre dos dedos, lo tomaba de esa manera y lo arrojaba. Si eras un buenazo, el trompo tenía que zumbar. Yo era más o menos medianón, a mí sí me zumbaba el trompo y me gustaba muchísimo jugar trompo. También tenía su época para jugarlo. Otro juego divertidísimo era el valero. Este es un valero, algo muy sencillo, un palito y otra parte de madera con una perforación. La idea es que esta parte caiga aquí, y también tenía su código y era muy divertido, porque además había valeros de todos tamaños. Había unos enormes, pero valeros verdaderamente enormes, de forma de barrilito, y tenían su valor, sus reglas.
había puntos que valían 5 puntos, 10 puntos, 50 puntos, 100 puntos, 500 y 1000. 1000 era así al revés. Tomabas la parte de la cabeza del valero y el palito de valero tenía que entrar. Pues era muy difícil, tenía que entrar aquí. Eso valía 1000. Y ya cuando lo tenías cuando ya se había incrustado el valero, entonces tomabas un extremo de la cuerda y hacías este movimiento, el valero sale, gira, vuelve a entrar, eso se llama capirucho, y va doblando el valor de lo que estabas jugando. Si tu entrada había sido de 5, el capirucho valía 5. Si tu entrada había sido de 10, de 25, de 50, de 100, de 500, valía lo mismo el capirucho. Algunos eran buenísimos para los capiruchos. Entraban y hacían 10, 15. Yo llegué a ver algunas personas que llegaban a hacer hasta 30 capiruchos. Yo nunca pude hacer más de 1 o 2 capiruchos. No era malo en el valero, sí latinaba. Pero había unos que eran buenísimos con el valero. Y te pasabas horas jugando valero. El valero por lo general lo jugabas en las noches, ya cuando terminaban tus labores y si tus padres te dejaban salir a la calle, salías con tu valero y te ponías en la chorcha a estar haciendo tus exhibiciones de valero y jugar. El valero casi nunca se jugaba por dinero, salvo que hubieran apuestas. Era por el afán de divertirse y quién ganaba. Y ya cuando las apuestas eran fuertes, tú jugabas valero contra valero. Pero por lo general solamente eran exhibiciones para pasar la vida entre los amigos. Esos eran de los juegos de temporada clásicos, bonitos, divertidos, que los niños actualmente pues ni siquiera conocen. Yo creo que sería bueno enseñárselos. Otro juego muy divertido, que no tenía mayor chiste más que ver girar algo, es la pirinola. Esta es una pirinola. Entonces, esta es la clásica pirinola de madera. Vean, el chiste es esto, hacerla girar. Eso era jugar la pirinola. Juego también muy divertido que puedes jugar en familia. Vamos a seguir platicando en nuestro siguiente bloque. Ahora les voy a presentar mi colección de soldaditos, carritos y muñequitos que traje, que yo jugué. Imagínense los años que tienen. Algunos creo que desde los 6 años los tengo. Acabo de cumplir 58. Y vamos a escuchar una rola muy padre de Cricri, hablando de juguetes, La Muñeca Fea. ¿Qué niña no tuvo su muñeca preferida? Y aunque estaba toda fea, andrajosa, era su muñeca favorita. Entonces, vamos a escuchar esta bonita canción de Cricri, La Muñeca Fea, y regresamos y continuamos platicando sobre juguetes, sobre juegos. Repórtense para mandarles saludos. Vámonos a escuchar Cricri, La Muñeca Fea. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Hola, yo soy Conia Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did, we're all for real, not a dream. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Del último chisme. ¿Cómo? ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Pues del patrón. El Club del Patrón, donde todos caben. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, solo por Voces Ciudadanas. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos.
tú lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Pues amigos, estamos de regreso y aquí aquellos que no se despegaron de nuestra transmisión por video se darán cuenta de que, o se dieron cuenta de que estuve entretenido jugando con mi trompo y con mi valero, y más o menos me acordé, aunque para el trompo hacía falta mayor espacio, pero sí, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Tenía mucho que no tomaba un trompo y me agradó volver a jugarlo en este momento. Seguimos platicando, soy su amigo José Ramón Mundo en su programa favorito, Un Café en Voces Ciudadanas. Ya platicamos de las canicas, de los huesitos de chabacano, del tacón, del valero, del trompo, y ahora les voy a presumir mis juguetes. Por ahí, por cuestiones de espacio, de andar cargando en el Metrobús, no me traje muchísimos más que ya anoche estaba buscando y apartando, y se los presumo porque son pues viejísimos, tan viejos como yo, aunque yo no me siento viejo, por supuesto. Acabo de cumplir 58 años. Por ejemplo, nada más vean qué belleza de juguete. Esto es un vaquero. Tenía su basecita, así como este, para que se parara, pero creo que mi hermano le colocó una paloma y le voló la base. Pero lo que me maravilla es que es un vaquero herido de muerte, con el rictus de dolor en la cara, está tomándose con el brazo el pecho, donde recibió el balazo, porque eran los programas que veíamos en los 60s. Yo creo que más de la mitad de programas de acción que pasaban en los 60s eran westerns de vaqueros. Bonanza, Los Invencibles, Rintintín, Laramie, El Hombre del Rifle, Cheyenne, que algún momento cuando nos toque hablar sobre televisión se los enumeraré y les contaré mis anécdotas de ver los programas, cuáles eran nuestros programas favoritos, pero casi todos eran western, y las películas que nos transmitía la televisión en ese entonces o eran western o eran películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues por consecuencia los juguetes iban en relación con eso. Este es otro de mis vaqueros. Pero estos vaqueros, y vean nomás qué belleza de muñeco. Es un indio piel roja, es un jefe piel roja, que de niños nos hacían creer que eran los malos eran los pieles rojas, los buenos eran los vaqueros, cuando la vida real era todo lo contrario. Estos son los que exterminaron a estos pobrecitos, ¿sí? Estos vaqueros y estos indios tienen su historia muy particular. Como buen niño, yo creía, o me hacía yo creer, en los Santos Reyes todavía. Viví en una colonia popular, en un barrio, donde los recursos económicos casi de la mayoría eran muy reducidos. En mi familia no era la excepción. Entonces mi madre hacía maravillas para comprarnos los juguetes de Reyes. Yo lo supe muchísimos años después. Nomás imagínense, me llegaba a comentar que a veces la noche de Reyes no había tantos lugares de juguetes como ahora, no había centros comerciales, era o ir a la Merced o ir a la Merced, no había de otra. Entonces salía a veces con 20, 25 pesos máximo para comprar juguetes para 2 hijos. Y a pesar de que en ese tiempo las diferencias económicas y el dinero tenía otro valor, los 20 pesos era muy poquito, era casi nada.
Entonces, pues sí hacía maravillas para comprarnos juguetes de Reyes, porque nunca nos faltaron juguetes de Reyes. Pero hubo un año que yo creo que la economía fue terrible y solamente nos trajeron a mi hermano y a mí. No recuerdo si a él fue los 6 vaqueros y a mí los 6 pieles rojas, pero eran 6 nada más. Cuando en otros años pues había las caniquitas, la bolsa de soldados, carritos por ahí de madera o carritos de plástico, de esos digitales a control remoto, que bueno, que el digital y control remotos porque les ponías un lazo en la parte del frente y ya con los dedos lo jalabas y era el control remoto, eran buenísimos, no necesitaba pilas como los de ahora. Entonces siempre habían ese tipo de juguetes y ese año nomás había 6 soldados, bueno, 6 muñecos para mi hermano y 6 para mí. Y nos dio mucho coraje a los dos. No comprendiendo el esfuerzo de mi madre, estábamos muy enojados. Tan enojados que no les hicimos caso por un buen rato. Y antes, en el Día de Reyes, los niños sí salían muy temprano a presumir sus juguetes, no como ahora que ni los pelan, no están todo el día con sus juegos de video y ni salen ni conviven, ni con su propia familia. Antes a las 5 de la mañana ya andábamos todos los escuincles visitando a los amigos para ver qué les habían traído los Reyes y salir a la calle. La calle se poblaba de niños jugando de todo. Y entonces lo clásico era que te preguntaran ¿qué te trajeron los Reyes? Y ya presumías. Y entonces ese año que nos preguntan a mi hermano y a mí ¿qué te trajeron? Nada. Y así con cara de deprimidos, de castigados por la vida, de abandonados por los Santos Reyes, nada. Le preguntaban a mi hermano, nada, a mí nada. Fueron pasando las horas y mis amigos, también de condición muy humilde, de pocos recursos, algunos sus pistolitas, sus soldados, sus canicas. Y como a mediodía nos juntamos y empezaron a sacar los soldaditos y el juego que se iba a hacer era poner una fila de muñecos de un lado, una fila del otro lado, sacar las canicas y empezarlos a tirar. Pero todos estaban felices con lo poquito que les habían traído. Yo creo que nos cayó el 20 a mi hermano y a mí y ahí vamos por nuestros muñecos. Y entonces sacamos nuestros muñecos y los juntamos con el montón de juguetes que tenían mis amigos para hacer los 2 bandos de muñecos para tirar. Pero lo maravilloso es que los que nosotros habíamos despreciado, que habíamos dicho que no nos habían traído nada, a mis amigos les maravillaron, fueron la sensación, les gustaron muchísimo tanto los vaqueros como los indios. Entonces los 6 muñecos míos, los de mi hermano, eran como que los muñecos estrella de ese juego. Me imagino que fuimos felices y todo el día anduvimos ya con nuestros muñecos, después ya presumiéndolos, nuestros soldados. Por suerte todavía los tengo, casi todos. Y estos eran otro tipo de muñecos, igual contrarios de bandos, que eran los soldados norteamericanos, emulando a la serie televisiva Combate. Este era mi soldado preferido. Este era el que yo procuraba que nunca lo mataran. Y este era el contrincante, es un soldado nazi. Vean el color gris y el casco nazi, casco alemán. Eran los contrarios. Aquí está el otro soldado. Tenía aquí su bomba nazi, su granada, que es alargada, más que al paso del tiempo pues ya desapareció la granada. Todavía se paran. Eran de nuestros soldados favoritos. Después, nos llegó años después, también un bonchecito de soldaditos, que son japoneses, que también eran contrincantes, eran también los malos. Y también nos gustaban mucho. El soldado corriendo con su pistola en mano. ¿Y quién de ustedes de esas épocas, y creo que aún de las más actuales, no tuvo sus muñequitos de luchadores, con la clásica posición de lucha? Hasta Carlos Monsiváis tiene su colección de luchadores.
¿Y para qué servían? Pues para jugar a las guerritas y para tirarnos con canicas o hacer nuestras propias historias. Ah, porque déjenme decirles, con ese tipo de juguetes uno inventaba sus historias, no necesitabas amigos. En tu patio sacabas tus muñecos y hacías tus propias historias, hacías tus bandos, tus refugios, sus lugares, sus montes, sus montañas, y los enfrascabas. Tú hacías los diálogos y tú decidías quién ganaba. Por supuesto que siempre ganaban tus favoritos. Este era mi soldado favorito, este siempre ganaba. Entonces eran juegos maravillosos. Puedes pasar toda una tarde solito jugando. Yo me la pasaba con mi hermano la mayoría de las veces. Y las luchas también, jugabas a las luchas con tus luchadores. Estos luchadores son de los 60 más o menos. Actualmente todavía se los siguen fabricando. Estos eran ya los más grandes. Vean todo despintado. Me parece que era el Solitario por el tipo de máscara. El Papá Solitario por la máscara amarilla. Hay residuos por ahí. Pero esta vez este muñequito es más o menos como del 64, 65. Y uno de mis muñecos estrella, miren, a que no adivinan quién es. Calimán. Pues sí, era Calimán, que era el famosísimo en los cómics en ese tiempo, o en los cuentos, porque no les decíamos cómics, les decíamos los cuentos. Entonces era Calimán, era mi muñeco, uno de mis muñecos consentidos. También es más o menos de los 60s. No vendían a Solín, yo creo que lo discriminaban, o lo discriminaron, nada más vendían a Calimán. Ahí está su turbante, ya todo descolorido, maltratado. Ese es mi Calimán. Y otro de los juguetes consentidos que casi todos los niños presumíamos era, ¿quién creen que es? El Llanero Solitario. Sí, Ayo Silver. Sí, vean el muñequito con su pistola azul, porque de ese color era su uniforme. Yo lo descubrí años después, sobre todo en los cómics, en los cuentos, porque tenía yo televisión blanco y negro. Pues ahí, aunque fuera azul, pues yo lo veía grisáceo. Y su caballo, yo creo que va a ser como del 62, 63. Tenía yo a Toro, su fiel compañero, pero ya le faltaba un brazo y su caballo estaba cojo, entonces no lo traje para no causar lástimas. Y en los juegos de soldados hay estos no podía faltar, cuando jugabas con las canicas, que pusieras tu pechotierras. ¿Por qué? Porque el pechotierras pues nunca lo tiraban. Entonces, ¿cómo lo ibas a tirar? Entonces, solamente que te avivaras y dijeras, no, es que ya le pegué con la canica, y reclamaras y se hiciera todo un debate. Entonces, pero era bueno tener un pechotierras, es soldadito pechotierra. Y vean, el pistolero, tampoco debería de faltar, con los vaqueros, con sus 2 pistolas. También es un muñequito más o menos de los 60, 62, 63. El Llanero Solitario. Un caballo que corre a la velocidad de la luz. Ninguno cabalga levantando el polvo como Silver, el Llanero Solitario. El jinete enmascarado. Esta es la historia de uno de los personajes. Pues eso que acaban de escuchar ustedes es una reminiscencia de ese héroe famoso que fue para nosotros en los años 60 y era el Llanero Solitario. Todos cuando jugábamos a las guerritas, hiciera indios contra vaqueros, queríamos ser el Llanero Solitario, o el héroe en boga de la película o la serie de televisión que estaba de moda en ese momento. Esto fue una aportación de nuestro excelente productor Fernando Elías, que siempre está atento a apoyarnos y que ustedes recreen todo eso que les estoy contando.
Les voy a presumir. Bueno, antes de presumirles, escuchen esto. Otra superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanador. ¿Quién no se acordó de la serie por radio, sentarse una tarde a escuchar Calimán por la estación RCN? También les tengo reservado más adelante en otro de nuestros programas cuando hablemos sobre la historia de la radio. Ese tipo de sonidos que ya por desgracia no se escuchan, pero ahí están en el recuerdo, están grabados. Les voy a presumir otros de mis muñecos favoritos, que es una colección que salió exactamente para las Olimpiadas de 1968 aquí en México. Yo tenía 11 años. Y eran muñequitos con las posiciones de los diferentes deportes. Este nadador estaba preparado para salir de su plataforma. Este otro en el lanzamiento de la jabalina. Este otro clásico, el de lanzamiento del disco. Y por ahí tengo casi toda la colección de todos los deportistas. Y les repito, fue hecha y se vendió en 1968. Y más o menos como por el 66, 67. También déjenme contarles. En esa época no había casi nada control remoto. Es más, no existían a control remoto como ahora. Lo primero control remoto que empezó a existir eran a control remoto, pero todavía con alambre. Tenía su control arriba, pero conectado con el alambre. Eso era lo máximo control remoto. Y al que le traían algo a control remoto era porque eras riquísimo, porque los reyes se habían rayado contigo. Casi nadie teníamos a control remoto. Lo máximo en los 60s es que te trajeran algo de cuerda. Sí, los que nos escuchan, había juguetes de cuerda. Así como los relojes les dabas cuerda y lo que hacían era caminar, ya sea soldaditos, algún animalito o carritos sobre todo. Eran carritos metálicos, eran de cuerda y era así como para presumir porque nadie le traían. Ya les dije que todo lo demás eran digitales, los de madera o los de plástico, que le ponías tu lazo y a jalarlo. Y eso era tu control remoto. Pero en los 60s, a finales de los 60s, yo tenía un tío que nos quería muchísimo y que fue a un viaje a Estados Unidos y de regreso nos trajo estos dos fabulosos carritos que ahora muchos niños se reirán de ellos, pero es más o menos 66, 67. Eran la moda en Estados Unidos. Imagínense, aquí cuando me lo regaló y cuando lo saqué a presumir con mis amigos se morían de la envidia, todos querían jugar con ellos. Este carrito de carreras me parece más o menos que es un Lotus o Porsche, no es Porsche, aquí dice Porsche. En la parte de abajo del muñequito ya se le voló la cabeza al paso del tiempo, tenía aquí su muñequito. Es plástico y en la parte de abajo tenía su instrumento para darle cuerda, pero todavía con un poquito de habilidad. Ya no tiene la mariposa, pero con unos buenos dedos sus llantas se pueden mover. Ahora es de risa para cualquier niño, pero en ese entonces era la maravilla. Y todavía tiene cuerda.
Y este carrito, el amarillo es que además está muy bonito, muy bien hechecito, véanlo, una maravilla de carrito, ese sí está completito con su muñeco, con su piloto, su número 28, su logotipo, y tenía su plataforma de lanzamiento, que lo maravilloso de eso, ya falló la tecnología, se los iba a presumir, tenía una liga, y con la liga en esa plataforma se ponía, o sea, todavía lo probé anoche y servía, y lo oprimías la parte de atrás que liberaba la liga y lo lanzaba. Eso era la maravilla, eso era maravilloso, y para mis amigos era así como que, uy, traes el super juguete y además importado. Imagínense en ese entonces ese tipo de juguetes. Pero escuchen esto. La diversión favorita de todas las niñas es pasear con su muñeca llevándola de la mano caminando. Hay una muñeca Lili caminadora para cada quien. Cristi, Gisela, Carla, Adriana, Roxana o Lorena. Todas estrenan vestuario y peinados de moda cada año. Este es mi pelón. Abracadabra, que le salga pelo y barba. Como por arte de magia el pelo nace y crece, se puede rasurar y cortar. Interminable diversión con el estuche Peinados Mágicos. ¡Me voy a peinar! Peinados Mágicos trae su dotación de supermasa en vivos colores que no son tóxicos. Llora y mueve sus manitas. Solo se contenta llevándola a pasear, a comer, a bañarse, a dormir. Es Lagrimitas Lili. Esta es Comiditas Lili, la única muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal. Comiditas es única. Nuevo y completo estuche de alta costura con materiales, accesorios y la fabulosa máquina de coser Lili eléctrica que realmente cose. Cose de verdad y trae telas, patrones de corte y figurines para que tú misma confecciones vestidos para tus muñecas. Camine con Palermo, Canadá, porque producimos sus materiales básicos. Por solo 95 pesos, calce Palermo, Canadá y camine, 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 camine. 763 distribuidoras Canadá en la República. Ahora presentamos otra gran novedad de Kodak. Ahora con las cámaras Kodak Instamatic más recientes, usted puede tomar 4 fotos sin cambiar foco. Inserte el cubo flash, un cubito con 4 focos sellados en su interior. Y listo. A tomar esas fotos que antes se le escapaban en colores y blanco y negro. Fácil, facilísimo. Solo con las cámaras Kodak Instamatic más recientes. Su distribuidor Kodak ya las tiene. Fácil, facilísimo es para usted hacerlo realidad con Kodak. ¿Qué les pareció lo que acabamos de escuchar? Yo creo que nos echamos un clavado a la nostalgia. Y déjenme les digo que en alguna época que la economía era buena en mi casa, mi madre nos compraba zapatos en la Canadá. Y eran así como que, uy, lo máximo que nos pudiera ocurrir. Y porque además, en ese entonces, la Canadá, para distinguirse de las demás zapaterías, porque estaba la otra competencia fuerte que eran los GCESA, los GCESA que traían como doble suela, así muy elegante. La Canadá traía en la suela, pegado al tacón, algo que lo distinguía, que era un como brochecito metálico que decía Canadá, pero la caja, en la caja de zapatos, porque siempre, con lo que envolvías los zapatos, era un pedazo de paño de color amarillo con las letras impresas Canadá y que te servían para bolear tus zapatos, porque antes todos boleábamos los zapatos, todos les dábamos grasa
y los boleábamos con ese trapo que traía ya tus zapatos, con ese le dabas brillo a tus zapatos, y hasta los boleros luego te lo andaban pidiendo o los compraban. Entonces sí me trajo buenos recuerdos de la canasta y la voz de tío Gamboín. Pero ¿qué me dicen de las marcas de los juguetes? Lili Ledi, que era la gran marca, sobre todo para muñecas. Ya una muñeca que caminara y que hablara era lo máximo en los 60s. Eran muñecas muy grandes, como de 50, 60 centímetros. Y los juguetes Mi Alegría. ¿Qué niña no pedía su peluca Mi Alegría? Que eran así espantosas, o las niñas les fascinaba sus pelucas Mi Alegría. Y las zapatillas Mi Alegría, que después las niñas te contaban que no les servían para nada porque las primeras de cambio se rompían a la mitad, pues eran de plástico. Entonces, pero para hacerse sentir como adultas, eran las zapatillas Mi Alegría. Y para hombres había una marca muy famosa que ya no existe, Plastimar. Son bonitos, son durables, son juguetes Plastimars. Entonces, por ahí tengo yo algunos juguetes Plastimars, más que nada. Tengo un tren eléctrico metálico, nuevecito, nunca lo usé. Déjenme les cuento por qué nunca lo usé. Ese fue el mejor año de regalos de Reyes. Yo creo que también la economía estaba en boga en mi casa, les fue bien a mi madre ese año. Entonces nos compraron varias cosas a mi hermano y a mí. Bueno, nos trajeron los Reyes, no nos compraron, nos trajeron los Reyes. Entonces, a mi hermano le trajeron un tren eléctrico y a mí otro tren eléctrico, igualito. Pero un padrino que nos quería mucho, que vivía por satélite, cuando fuimos a Reyes, también nos trajo el mismo tren eléctrico. Tren eléctrico que nunca usamos y que hasta la fecha lo tengo nuevecito, Plastimars, metálico, increíble, muy bonito. Lo iba a traer, pero pues soy peatón, en el Metrobús es una lucha para meterse con cosas. Pero ahorita seguimos esta interesantísima y rica plática. Vamos a escuchar otra de las rolas escogidas para los juguetes. Se llama La Reunión de los Juguetes con Tatiana. Escúchenla y seguimos platicando. Vamos a entrar a nuestro último bloque con los juguetes. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Del último chisme. ¿Cómo? ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Pues del patrón. El Club del Patrón, donde todos caben. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde solo por Voz Ciudadana. Vivas y ¿Quieres que te bese? Creo que eso me gustaría, sí. Del trauma a la vanidad. Prendes el boiler, no te metas. Angelitos, no se lo pueden perder. Escúchenos todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Solo por Voces Ciudadanas. Te cotizas alto, te haces el exquisito. Yo me quedo más puesta que un soldadito. Arráncate el coche. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Mansur, soy actor, cantante y bailarín. Te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Pues estamos de regreso y el programa se ha ido rapidísimo. Ya estamos entrando a nuestro último bloque. Soy su amigo José Ramón Mundo González en su programa favorito, Un Café con, aquí en Voces Ciudadanas. Y seguimos con los juegos, con los juguetes. Ahora sí me remonté a mi infancia, recuerdos, a mis amigos, la pandilla, los juegos. Y pues les traje a presumir mis soldaditos, mis muñequitos, mis carritos. Voy a mandar un caluroso y afectuoso saludo a José Luis Arroyo Ramírez, a nuestro
buen amigo Gerardo Manjarres, a Mar Pacheco y a César Lobo. Ojalá les esté gustando el programa y nos sigan escuchando hasta el final y nos escuchen en muchos otros programas, porque vienen programas muy, muy interesantes. Pues ya estamos llegando a esta parte final. Seguimos hablando de los juegos, a qué jugábamos en ese entonces, cómo nos las pasábamos. Y como les dije en un principio, ojalá los papás se den su tiempo y ya no pongan tantos pretextos de que el trabajo no se los permite, de que la inseguridad en la calle, de que la economía, lo que sea, y no convivir con los hijos y comprarles juegos de video y comprarles su película favorita y ponérselas 20,000 veces para que los tengan ahí a los niños atontados. Jueguen con ellos, interactúen con ellos, jueguen a lo que ustedes jugaban, enséñenles sus juegos, compren juegos de mesa, convivan con toda la familia, el juego de mesa que quieran. Ojalá y jueguen los clásicos también, la oca, el coyote, serpientes escaleras, lotería, pero cualquier juego de mesa. La idea es que convivan, que platiquen, que dejen a un lado los celulares, que los apaguen, que apaguen la pantalla y que se sienten a convivir, a platicar, a jugar. Y saquen a sus hijos a jugar a la calle, sáquenlos, si no a la calle, a los parques más cercanos, sáquenlos a jugar. Cuéntenles de cómo jugaban ustedes o cómo les dijeron que jugaban sus padres. Todos esos juegos de los que les he platicado, inténtenlos, se van a divertir muchísimo. Escuchen esto que nuestro productor nos escogió para... Algunos prefieren tomar la cajeta así, otros más ceremoniosos. Tomar su cajeta así. Y otros más que no sabían cómo saborear su cajeta, ahora lo hacen así. Sí, lo hacen saboreando las nuevas paletas Tootsie Pop sabor cajeta, que están para chuparse los dedos. Riquísimas paletas Tootsie Pop sabor cajeta, deliciosas. La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano tabletas Philips. Se disuelven en la boca. ¡Qué fácil que aplicas! ¡Sin agua! ¡Sin agua! Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Tabletas Philips contienen la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas Philips son muy económicas. ¿Qué les parecieron estos comerciales que contextualizan la época que les platiqué sobre todos esos juguetes, lo que se usaba, los juegos? Yo creo que sus padres, sus abuelos, sí habrán comprado en alguna tiendita, porque los vendían en las tienditas, no nomás en las farmacias, las tabletas Philips. Porque antes las tiendas vendían de todo, eran estanquillos que vendían, uno encontraba de todo. Ahora ya son como que más especializadas y con la mayoría de productos chatarra. Antes no, antes las tiendas vendían desde una aguja, papelería, jarciería, verduras, de todo. Entonces, este comercial de las tabletas Philips me trajo muchos recuerdos. Eran las tiritas de color lechoso, donde venían las tabletas, y creo que costaban 25 centavos cada tableta Philips. Estoy hablando de los 60s, entonces ya llovió mucho. Antes de que el tiempo me empiece a apresurar y ya se me olvide dar algunos mensajes, les quiero comentar que la próxima semana el programa de Un Café con... La semana pasada tuve una gran invitada, una buena amiga, artista plástica, diseñadora gráfica, Fabiola García, y hicimos el compromiso
más bien ella se comprometió a colaborar en este programa, y acordamos de que una vez al mes el programa va a estar dedicado a dar promoción a artistas, a artesanos, a toda esa gama de esos personajes increíbles que andan en nuestra ciudad haciendo cosas maravillosas, pintando, haciendo cosas con las manos, siendo hábiles, inteligentes, talentosos. A todos esos jóvenes, Fabiola García los va a ir invitando para que en el programa de una vez al mes esté dedicado a platicar con ellos, a que nos platiquen qué hacen. Fabiola, que es una niña talentosísima y que quiero mucho, ella de alguna manera va a estar conmigo en el programa, entrevistando, platicando con estos personajes jóvenes que vamos a traer. La próxima semana les tenemos ya preparados la invitación, espero que ya lo haya aceptado. Es un diseñador gráfico, ciclista, tatuador, ya no les doy más datos, es un joven increíble, les va a caer de maravilla, nuestro buen amigo, su nombre es Masato, es con el que vamos a platicar, con que iniciamos este nuevo ciclo de programas de una vez al mes sobre el arte, con Fabiola García acompañándome aquí en el micrófono. Entonces, por favor, no se lo pierdan la próxima semana, un programa dedicado a arte. Ahí ya no les voy a platicar yo sobre la década de los 60. Pero para seguir con el contexto de los 70 hacia atrás, escuchen esto. Veo. ¿Qué ves? Un lindo babi que se llama Tumbelino, que ahora se mueve solito y parece de verdad. Tumbelino funciona mecánicamente. Fanny es su linda amiguita. Tumbelino y Fanny, fabricados por Industrias Bigma. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toyse. Hola, pequeña, soy el hada bebé. Os voy a contar un cuento. Érase una linda muñeca llamada Celeste. Bueno, no es un cuento. ¿No conocéis a Celeste? Muy pronto estará con vosotros. Ya veréis qué muñeca más linda. ¿Qué les parecieron esos comerciales que acaban de escuchar? Muy de la época, de esos juguetes que existieron y que ahora ya algunos por desgracia ya no existen. Ya la tecnología, todos los productos chinos pues han invadido el mercado del juguete, ya el juguete nacional y juguetes no tan nacionales pero que eran atractivos, bonitos, pues tampoco ya no llegan a nuestro país. Ya unos desaparecieron, algunas empresas ya desaparecieron desde hace muchísimos años, fueron absorbidas por los grandes monopolios, por esa industria brutal del otro tipo de juguete, los juegos de video. Entonces es bonito recordar esos comerciales. Antes que se me olvide, quiero mandarle un afectuoso saludo a mi queridísimo amigo Silvio, que ya lo tuvimos como invitado aquí en uno de los programas cuando hablamos sobre cabarets. Silvio, discúlpame que no pude tomar tu llamada al aire, pero próximamente te volveré a invitar porque también eres una enciclopedia andante. Yo creo que mucho de la plática de hoy te trajeron muchísimos recuerdos porque le hemos platicado en otras ocasiones. Es de nuestras épocas, eran nuestros juegos. Entonces, un abrazo afectuoso, amigo Silvio, y pronto estarás aquí con nosotros como invitado para que nos platiques todas las anécdotas padres, bonitas, porque tú no solamente de cabarets como aquella vez platicaste, sino de muchísimas otras cosas más. Pues amigos, síganos mandando sus mensajes para que antes que se termine el programa les mandemos un afectuoso saludo.
saber que nos están escuchando, que no se han despegado de sus computadoras, de sus celulares, para estar oyendo su programa, Un Café con... Y les mando también un caluroso saludo a mis compañeras de micrófono, a Ale Morán, a Connie, a Mine, que ya pronto va a tener su programa, a la hechicera, que también está a punto ya de aparecer al aire, por supuesto al patrón, a nuestro queridísimo amigo Gerardo Manjarres, y no sé si se me queda por ahí olvidado alguien, Fernando, a Mauricio, no me vayas a reclamar porque ya parece que te estoy escuchando, sí, Laurita, sí, en el programa y Julián, en el programa de Derechos Humanos, excelente programa, ¿no? Y que ha tenido una aceptación increíble. Un abrazo a todos y a David, nuestro otro querido amigo, y por supuesto el que es culpable de que estemos al aire, a Fernando Elías, nuestro talentosísimo productor, porque además sí es cierto, no es guayabazo, y a Brenda, la niña de la casa, la que nos hace felices nuestra estancia aquí, con su gran apoyo y además con ese don de gentes que tiene, que creo que ya todos la adoptamos como la niña de la casa de aquí de Voces Ciudadanos. Sabes que te queremos mucho, Brenda. Y pues amigos, ya estamos a punto de concluir el programa, nos quedan poquitos minutos, creo que no se me queda nada olvidado por ahí. Quisiera contarles más anécdotas de los juguetes, pero no sé si no me quisiera quedar con un cuento a medias y después para que lo retomemos, quién sabe cuándo. Pero aprovecharé estos últimos minutos para platicar con ustedes sobre las rondas, que es otro tipo de juegos. ¿Cuántos de nosotros no jugamos a los encantados, a la rueda de San Miguel, a Doña Blanca, a bote pateado? Sobre todo el bote pateado, sus características era casi siempre se jugaba ya en la tarde-noche o en la noche. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a que uno se escondiera mejor. Ahí en las casas, en los rincones de las calles, para que al que le tocó buscarnos no nos encontrara. Yo creo que no había casi calle en las noches en los años 60 que no se estuviera jugando una ronda en las mismas. Si no era bote pateado, o era los encantados, o los hoyitos. Algunos le llamaban coladeras, no sé si los recuerdan. Se hacían hoyitos en la tierra y con una pelota, como a una distancia de metro y medio, 2 metros, se tiraba la pelota y al hoyito que se entraba, que tenía ya un dueño de cada uno de los jugadores, ese jugador es el que las traía, tomaba la pelota y correteaba a todos a la base, se regresaba y ya le aventaba la pelota. Si le pegaba, esa era la persona castigada. Yo creo que era uno también de los juegos más socorridos, el de los hoyitos. Y también no necesitabas más que tierra para que hicieras tus hoyitos, una pelota y muchísimos deseos de pasártela bien. Yo creo que eso era lo que prevalecía en esos tiempos. Los deseos de convivir, de pasártela bien con tus amigos, y no necesitabas juguetes caros. Ya les hablé de los aros, de los botes para jugar a los zancos. Ahora les comento de los hoyitos. Y antes de que el tiempo se agote, quiero felicitar y mandarle un fuerte abrazo de parte de toda la producción y de manera personal a nuestro buen amigo Francisco de Sousa, porque hoy es su cumpleaños. Y te entiendo, Francisco de Sousa, para mí es muy importante el día de mi cumpleaños, acaba de pasar el domingo. Por cierto, recibí muchísimos regalos de parte de todos los que escuchan el programa. No es cierto, pero sí mis amigos me mandaron por ahí muchísimos saludos. Entonces yo creo que es bueno todo el tiempo recibir saludos, abrazos, sentir los afectos, pero en el cumpleaños muchísimo más. Yo en lo particular, para mí el año comienza el día de mi cumpleaños, que es el 18 de enero.
Entonces yo creo que para muchas personas también el día de su cumpleaños es importante. Por lo tanto, Francisco de Sousa, síguetela pasando de maravilla. Qué bueno que escogiste para escuchar el programa, para ser parte de tu festejo de cumpleaños, y hoy que hablamos de juguetes. Ya, el tiempo se fue volando de esta emisión sobre los juegos, los juguetes, a qué jugábamos en los 60, 70. Yo creo que se venía jugando de muchísimo antes, 50, 40. A mí me tocó 50, 60, 70 jugar todo esto. Ya les presumí mis juguetes, ya les hablé de lo que jugaba, para lo que era bueno, para lo que era bastante malo también. Y no se olviden de escucharnos en la próxima emisión, próximo martes, porque va a ser programa sobre arte. Pero ese arte padre, ese arte de todos los días, de las personas que se dedican a hacer arte en esta Ciudad de México, de esos jóvenes que necesitan impulso. Pues vamos a traer a un buen amigo, artista, Masato, es el que va a venir a acompañarnos. No se lo pierdan, también con esta niña maravillosa, Fabiola García, que es la que me va a acompañar aquí en el micrófono. Y después ya continuaremos las siguientes semanas con nuestros relatos de la nostalgia, de otros temas que les tengo por ahí preparados bastante interesantes. Pero también sugiéranos, aquellos que son asiduos, escuchan el programa, sugiéranos qué quieren que les platique. Y por ahí le entramos y platicamos. Tengo preparados temas importantísimos. No me queda más que agradecer a todos los que nos escucharon, que nos hicieron el favor de estar atentos a ese programa y que llegaran a los lugares en donde estén trabajando, descansando, con los amigos, con la familia, escuchar este programa. Y los invito a que escuchen todos los programas de Voces Ciudadanas con mis queridos amigos que tienen de todo. Aquí es como en botica, hay de todo. Y además son talentosísimos, y repito, no es guayabazo. Muchísimas gracias por haber estado escuchando el día de hoy este programa, Un Café Con. Soy su amigo José Ramón Mundo González. Me despido de ustedes y tenemos una bonita rola para despedirnos, que es el baile de los juguetes de Cricri. No podía ser otro más que Cricri para cerrar con broche de oro esta programación del día de hoy, y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. ¿Cuánto te debo? La cuenta, por favor. ¿Cuánto es? ¿Y mi cambio? Te espero la próxima semana para tomarnos un café con Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.